Que juntos somos, ya saben ustedes que si dejamos de estar juntos ya no somos este montón. Les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Al fin y al cabo de las cosas, solía decir Eve de Bonafine, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Entonces nosotros estamos seguros de que si combinamos nuestras imaginaciones a lo largo de estas horas de 14 a 16, de lunes a viernes, aquí en AM 530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, podemos hacer viajes compartidos. Para eso nosotros ofrecemos este avión, el avión de la radio. Es un Mirage y tiene muchísimas ganas de volar. Y si ustedes ajustan sus cinturones en el país del perpetuo ajuste, el país en que parecen llover las malas noticias en esta época, a fines de septiembre de 2024, podemos elevarnos un poco sobre lo pedestre, sobre la situación que está en el centro de la agenda del poder y del contrapoder en la Argentina, para poder ir por otros rumbos, rumbo a otros lares, si se quiere. Así que aclaradas las cuestiones y aclarada la garganta, gracias a los que nos siguen en el streaming, en el canal de YouTube de la M530, gracias a los que lo hacen a través de computadoras o aplicaciones telefónicas, gracias a todos, los que escuchan en los aparatos convencionales, porque nos sentimos muy protegidos por el afecto, muy llenos de compañerismo, ante el desamparo de las cosas que la radio no puede evitar, que ninguno de nosotros puede evitar, como las políticas de hambre de este gobierno en un país que ha duplicado de 2017 hasta hoy sus cifras de pobreza, la cantidad de compatriotas que viven debajo del índice oficial que marca la diferencia entre la clase media y la clase baja, los que aún trabajando, aún teniendo uno o dos trabajos, no alcanzan a ganar lo suficiente para mantener a sus familias. Nuestro corazón con ellos y nuestros deseos de que las cosas cambien a la brevedad para evitar que este sea el único asunto del centro de la agenda. Hoy vamos a empezar el programa dedicándonos por un ratito a uno de los personajes más grandes de verdad, de la historia de la cultura y la vida política y social de la Argentina. Porque el Cuchi Leguizamón, que murió el 27 de septiembre del año 2000, o sea, hace ahora 24 años, en la misma semana en rigor en que había nacido, no solo fue un músico extraordinario y un letrista importante, aunque compartió con muchos otros letristas importantes canciones inolvidables, sino un personajón, un hombre nacido en la clase alta de su provincia, de Salta, que pudo estudiar abogacía siendo mantenido por su familia a distancia en la Universidad de La Plata, que se graduó, que pudo haber ido a vivir a Europa o a proseguir sus estudios allí, que volvió a su terruño y que con una visión filosófica y humanística de la vida, un día decidió dejar la abogacía, cansado de lidiar de los pleitos con la justicia y las diferencias entre pobres y ricos, y lo hizo para dedicarse finalmente a su carrera de pianista. Era tan bueno que nunca grabó un disco. ¿Qué quiero decir? Era tan bueno y su obra era tan importante que las discográficas, muy atentas a sus éxitos, no le dieron a él la oportunidad de grabar un disco. Existen discos que fueron grabados en vivo, en una actuación en el Teatro San Martín, durante una gira por Europa, porque él estaba muchísimo más preocupado por hacer que por figurar. Y tuvo actitudes políticas muy interesantes. Durante la dictadura de Videla, cuando muchas otras figuras se plegaron, queriendo o no, pero sin negarse a la propaganda oficial, reuniéndose con el dictador, incluyo ahí a Jorge Luis Borges, a los Chalchaleros, a Ernesto Sábato, a Astor Piazzolla, que no se sacó fotos, pero aceptó hacer una gira de difusión de su obra para contrarrestar la supuesta campaña argentina en el exterior cuando se venía el Mundial 1978, en el año 1977, a él cuando lo convocaron, al Cuchi Leguizamón y a su compañero de aventuras y letras, Manuel J. Castilla, a venir a la Casa Rosada desde Salta para almorzar con el presidente de facto de la Nación y sacarse una foto y después hablar con los medios y decir que habían encontrado un humanista, como hicieron los otros, un hombre dispuesto a escuchar, como hicieron los otros, dijo que no. Dijo que él no se iba a reunir. Y cuando le dijeron, mire, a estas invitaciones no se le puede decir que no. Hemos venido a buscarlo para darle una fecha. Contésteme que sí.
Y el que lo decía era un hombre de uniforme. Él dijo: mire, diga que no me encontró, hágame el favor, nos conocemos, no estoy, qué sé yo, diga que me fui de gira por Japón, que estamos 6 meses en Japón con Manuel J. Castilla. Pero si usted no tiene ni pasaporte, le contestó el hombre, ¿cómo voy a decir eso? Y bueno, no sé, consígame un pasaporte, yo me quedo encerrado, le juro que no salgo de mi casa, y cualquiera que pregunte será respondido con estar en Japón, pero con ese señor no me reúno. Eso era el Cuchi Leguizamón, una institución que tenía claro de qué lugar provenía y de qué lado quería estar y con quién básicamente no quería estar. Un personaje legendario, con una forma de hablar a los gritos, chillando, con una forma de componer muy vinculada a otros géneros musicales. Había escuchado mucha música culta, mucha música brasileña, mucho jazz, era muy amigo del Mono Villegas y entre otros músicos de las vanguardias de entonces, creó una forma del folclore que permanece. Algunos de sus grandes éxitos en la voz de Mercedes Sosa son universales. Por ejemplo, Valderrama. Un tributo, en rigor, a una casa de vinos y empanadas en Salta, que era la que recibía hasta más tarde a aquella bohemia llena de gente que trasnochaba montones, que bebía como si siempre hubiera comido jamón crudo, que tenía hambres atroces, pero que básicamente creaba. El Cuchi le dicen a los cerdos en el norte argentino, y su compañero Manuel J. Castilla se plegaron inmediatamente al manifiesto del nuevo cancionero generado en 1963 desde Mendoza para Armando Tejada Gómez, Tito Francia, Mercedes Sosa, Oscar Matus, entre otros. Esto es, está buenísimo el folclore y el paisaje. Está muy bien cantarle a la tierra y a la geografía, pero si no ponemos delante el hombre y sus circunstancias, ¿para qué sirven las canciones? Y entonces, el amplio mundo humano y geográfico del norte de la Argentina, del noroeste de la Argentina, adquirió en la música del Cuchi y en los letristas que él fue eligiendo, con los que compartió, dimensiones estratosféricas, una obra para siempre. El Cuchi era divertido y era muy culto. Era un tipo con opiniones propias y con mucha contundencia a la hora de expresarlas. La sutileza que tenía como pianista, las armonías, las disonancias que le aportó a la historia del folclore han hecho historia, ¿eh? Pero entre tanta gente que busca la belleza y a veces apenas sí la roza o la alcanza por un momento, puede decirse que la obra completa de Cuchi Leguizamón dispara luces por doquier. Sí, sus amigos, sus hijos, todos dedicados a la actividad artística y alrededores, hicieron una compilación. De hecho, existen varios libros sobre las anécdotas del Cuchi, que un día fulguró, vaya a saber cómo, un concierto para locomotoras en Salta y lo llevó adelante, y otro para campanas y lo llevó adelante. Nos daríamos cuenta de que se trataba de un tipo que a veces pensaba cosas alucinantes y podía llevarlas a cabo. Afinar todas las campanas de una ciudad con muchas iglesias. Pedirle a todas las locomotoras, todas, que se plegaran a una idea. La música volando sobre una ciudad, invadiendo todos los espacios posibles, no solo como entretenimiento, sino como parte de la vida de la comunidad. El Cuchi Leguizamón hablando sobre el país, la cultura y las clases sociales. No es que no sea reaccionario.
crea que solo lo pueden querer. Pero una cosa es ser dueño de casa y otra cosa es ser inquilino. Y conseguir que los inquilinos la quieran a la casa, como la quieren los dueños de casa, es medio difícil. Además, este país, que podía haberse revitalizado con alguna política provinciana, por ahí va para el federalismo, que es un cacareo que se hace de todos los estados donde se lo apuñalan al pobre federalismo. Todos los recursos están en manos de la nación. La nación tiene, y el centralismo de Buenos Aires corre parejo con eso. Y en Buenos Aires están prendidos los 300.000 millonarios que existen en Buenos Aires, dando una idea de lo que es el país. El país no es ese. El país real está en otro lado. El aparato de la cultura. ¿Por qué el gobierno es enemigo de la cultura? Ese es un consejo que viene de las polleras largas, ¿no? Porque resulta que la cultura es la única liberación de los pueblos. ¿Y los gobiernos? ¿Qué gobierno? Un gobierno, un patriota, ¿qué puede querer que sea el pueblo? ¿No te gustaría ser presidente de una nación donde todos sus habitantes son héroes y son capaces de jugarse el cuero por su tierra? Bueno, pues eso era hace 100 años. ¿A quién le hemos heredado esta cobardía almacenada? Que nos morimos de miedo de todo. Y que nos siembran miedo con un lápiz y un taco fuerte. Pa, 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 y un lápiz en la mano y ya todo el mundo tiene miedo. Son estas ciudades grandes, desarraigadas de la tierra, en la falta de ubicación cósmica del ser en su paisaje. Porque siempre va a tener el problema que hay algunas clases sociales que no les gusta la integración y que ellos juegan al negocio de la desintegración. Claro, pues si vos trepas una pandilla en un auto y la mitad no quiere que el auto ande y la otra mitad quiere que el auto ande y que sirva y los otros te están desinflando la goma, o lo bajás a los saboteadores, le pegas una patada en la nuca y lo echás y te vas con el auto bueno para poderlo manejar y hacer lo que cumple sus fines sociales. En este país no hay remedio para nada, todos son problemas y no hay remedio para nada. Le va a venir un paludismo al país y cuando descuidemos se va a evaporar. Ese es el miedo que yo tengo. A lo mejor estaba hablando del presente, el Cuchi Leguizamón, cuando en los años 70 u 80 tempranos concedía esta entrevista. Hubo una parte del mundo del folclore, sobre todo el mundo del negocio del folclore, el mundo de los festivales, el mundo del pum para arriba, viva la alegría permanente, que no lo registró, lo desconoció, lo ignoró, lo puso a un costado. Para muchos músicos de rock, por ejemplo, o de jazz, el Cuchi Leguizamón sigue siendo un faro. Hay una foto famosa con Luis Alberto Spinetta en un festival en Córdoba, por ejemplo. Fito Páez es un gran admirador. Fito Páez es un pianista, lo vamos a escuchar tocando, después al Cuchi Leguizamón. Y así hay una secuencia muy grande de músicos. Ahí vemos en el streaming la foto con el flaco Spinetta en un festival de rock en La Falda. Se encontraron, se saludaron. Las caras de admiración eran mutuas, porque pese a ser de otra generación, tenía el cerebro completamente abierto a las novedades. Cuando León Gieco hizo de Ushuaia a La Quiaca para aprender a cantar como se cantan las zambas del Cuchi, le pidió a él, que en ese momento estaba en una casona en Olivos, que le diera una lección. El Cuchi no era un cantante, era un pianista, un compositor, un creador, en todo caso era también un letrista interesante, pero de ninguna manera cantaba, y sin embargo, porque se trataba de León y porque le gustó la aprendida, le dio una lección de cómo cantar Maturana, esa historia que Manuel J. Castilla escribió sobre un hachero chileno perdido en el monte que lloraba cuando derribaba árboles porque extrañaba a Chile, y lloraba en Chile cuando estaba allí porque extrañaba derribar árboles en la Argentina.
Hay un video en que Gustavo Santaolalla, León Gieco y uno de los directores del proyecto documental que acompañó la grabación del disco hablan sobre que el mejor momento de esa gira de Ushuaia a La Quiaca fue el momento con el Cuchi Leguizamón. Era encontrarse cara a cara con una leyenda de todos los tiempos. Se olvidó de la letra, se equivocó. En esta secuencia le estaba enseñando a León Gieco cómo debía cantar desde la garganta y con ánimo, y cómo debía sonar el piano. Cuando el Cuchi se puso grande y enviudó y se mantenía tocando, caminando, interactuando con los pajaritos, le silbaba, notó que al mismo tiempo se iba quedando ciego, que no solo se iba quedando solo, sino que se iba quedando ciego. Escribió un tema impresionante sobre esto. Juan Falú en la guitarra, Fito Páez en el piano, Liliana Herrero en la voz. Letra y música del Cuchi en este caso. En esta era en que el poder descarga sobre una parte importantísima de la sociedad tanta oscuridad, tanta mala leche, tanta miseria programada, tanto objetivo a cumplir para que cierren los números de un Excel mientras la gente mira la ñata contra el vidrio. Como la mayoría se va asumiendo en la pobreza, bien vale agregarle un poco de luz y de belleza a nuestras vidas, porque sin la luz y la belleza las penas serían perpetuas. Esa tarea se autoimpuso como parte de una generación que vivió también muchas penurias y persecuciones y dictaduras y tiempos injustos. El Cuchi Leguizamón, no me arrepiento de nada, escribe en esta canción. Ahí está el piano de Fito Páez, imitando algunos códigos de su estilo.
Armando Tejada Gómez decía que cuando él llegaba a Salta y el Cuchi Leguizamón lo esperaba en una esquina, se enteraba la provincia completa porque era gritón como un bagualero, altisonante si se quiere, pero además no tenía complejos ni vergüenzas. Incluso describir esto, a veces ya ni sé quién soy. La lanza de mis silbidos silbaba a los pájaros y se guiaba por las respuestas de los pájaros, casi ciego, casi al lado de la tumba. Mientras sentía descender hacia los abismos. Es como decir adiós, pero sin olvidar el compromiso con la belleza. Adrián Yáñez, gran pianista de jazz, grabó con la cantante Roxana Ahmed, argentina radicada en Estados Unidos. Estuvo con nosotros hace poquito. Una versión jazzeada de Samba de Lozano. Para músicos de todas las categorías, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿eh? Las armonías, las disonancias, las melodías, las creaciones de Gustavo, el Cuchi Leguizamón, son un patrimonio de la humanidad. Ahí anda la gran figura estadounidense del jazz Esperanza Spalding, cantando en clubes de Nueva York algunas melodías del Cuchi. Pero si no hubiese sido por el empeño de personas como Lito Nevia, que a través del sello Melopea ubicaron registros posibles del Cuchi Leguizamón para que los sobrevivieran también discos, habría un enorme silencio en que solo hablarían sus creaciones, pero no sus propias versiones. Al Cuchi, que había vivido en La Plata y conocía bien Buenos Aires, no le gustaba la gran ciudad. Vivía en Salta capital. Tiene temas impresionantes sobre el paisaje de Tucumán, de Jujuy, de Formosa, del Chaco. Fue como alguien que pintó un cuadro gigantesco con su música sobre las músicas del noroeste en la Argentina. Vamos a escuchar a Pedro Aznar ahora cantando Si llega a ser tucumana, otra de las creaciones inolvidables del Cuchi. Es Pedro Aznar en vivo, con letra de Miguel Ángel Pérez, Perecito, y una leyenda que a la destinataria le molestaba. Esta es una canción dedicada a Mercedes Sosa cuando era joven y deslumbraba. Antes de salir de Tucumán, rumbo a Mendoza, Mercedes decía, no, eso no fue escrito para mí. ¿Saben que podríamos estar las 2 horas completas del programa? ¿O podríamos hacer 4 horas de programa escuchando únicamente obras maestras del Cuchi? Por un seleccionado de todos los intérpretes, todos.
Cuando notó que para muchos intérpretes era imposible llegar a algunas alturas armónicas, incluyendo ahí disonancias y muchos sonidos modernos, porque estaban acostumbrados a un folclore de manual o de cajón, creó el dúo salteño. Dos voces en contrapunto que pudieron escenificar sonoramente una parte de lo que él componía, pero nadie se animaba a cantar. Lo vamos a escuchar en uno de los discos póstumos, en uno de los discos que reflejaron aquello que hizo, pero que las discográficas no advirtieron. En gira por Europa en 1991, el Cuchi Leguizamón. Los rocos. Exacto de la chacarera. Esa es la chacarera. Dos alzares en un tiempo de 3x4. Con menos palabras no se puede explicar el ritmo endiablado de la chacarera, que no es nada más que ese, que lo conoce perfectamente el rococo. Sobre el rococo yo he hecho una suite que después la he pasado al piano. Y está claro también que era un pedagogo. Alguien que con mucha naturalidad explicaba de manera sencillas cosas complejas, sencillas y originales. Esta tesis de la relación con un ritmo y el cantar de unos animales. A lo mejor muchos musicólogos dirían algo diferente, pero ¿cómo quitarle autoridad al Cuchi Leguizamón?
había un asunto, ¿no? Poner el ojo en los personajes que luego terminarían siendo protagonistas de canciones. En Eulogia Tapia, en el pueblo de La Poma, convertida en La Pomeña. En Valderrama, el dueño de la peña que cerraba más tarde, convertido en sujeto de una canción. En aquel hacherito Maturana que andaba llorando mientras leñaba. Y por si esto fuera poco, la historia de Juan Panadero, don Juan Riera, el panadero de izquierda, el panadero anarquista de Salta, que habiendo nacido en España se vino a la Argentina y en algunos golpes de Estado se tuvo que ir de la Argentina al exilio porque lo buscaban, y cuando el Che Guevara pasó por Salta rumbo al norte fue a visitarlo, cuya obra de todos los días consistía en amasar el pan, venderle a quien pudiera pagarlo y dárselo a quien no pudiera, y dejando la puerta abierta porque si un pobre se tentaba con el olor al pan de madrugada cuando él estaba trabajando, ¿cómo decirle que no a un pobre? La versión de Chango Farías Gómez, el Tom Waits del folclore argentino. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:43, quiero recordarles a los que no supieran que mañana sábado haremos una nueva función de nuestro espectáculo de radio, café, concert, La Patria no se vende. Las alternativas para comprar entradas son ir directamente al lugar, ahora les explico, o adquirirlas previamente por alternativa teatral. Este segundo camino es más fácil, porque no sabemos cuánta gente habrá mañana en el lugar. El lugar en Barracas es el proyecto Don Narciso, que funciona en el Club Caledonia, donde Avenida Montes de Oca 1971, ahí Montes de Oca y Suárez. Estamos compartiendo ahora en la pantalla de nuestra transmisión por streaming el afiche del espectáculo. ¿Qué hacemos en el espectáculo? Hacemos radio, café, concert, con música en vivo, con una pantalla gigante y con un montón de ideas que nos acompañan en este momento en que de verdad la patria está en peligro. En que quieren privatizar por decreto Aerolíneas Argentinas, nada más y nada menos. En que se cagan en todo y una parte de la sociedad recién está elaborando exactamente qué votó, mientras otra sabe de entrada que siempre que gobiernan ellos el asunto es más o menos igual. Así que es momento bueno para abrazarse y para estar con los compañeros que elegimos y o nos eligen. Los esperamos a todos los que quieran venir, nosotros complacidos. Nos vamos al móvil 1 de la radio, el señor Martín Suárez, en las calles de la gran ciudad de Buenos Aires. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Carlos, querido? Qué lindo eso que acabas de decir, estar juntos entre los que nos entendemos y queremos también una vida mejor, ¿no? Alejado de toda esta porquería que estamos viviendo. Hoy es viernes. Y como cada viernes sugerimos alguna obra que mezcla, en este caso, humor, también poesía, mucha política y otros temas de la realidad social. Se trata de La Celebración, una comedia para los que vendrán, de Juano Villafañe y Manuel Santos Inurrieta, que podrá verse en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, aquí en Avenida Corrientes al 1500. Hoy se estrena. Hoy, viernes 27 de septiembre, se estrena a esta hora, a las 20 horas, y se podrá disfrutar cada uno de los viernes de aquí en adelante a la misma hora. Bueno, la obra trata de un encuentro entre dos amigos, entre varios amigos en realidad, que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Es decir, hasta que no llegue el último, este encuentro no arranca oficialmente. Ahí comienza toda la historia, que tiene una especie de homenaje a este encuentro festivo y reflexivo, y también un llamado a recuperar esas reuniones de las que estabas hablando vos, o casualidad, Carlos, que es amucharnos entre todos los que más o menos pensamos iguales,
ante esta debacle social que estamos padeciendo. Un elenco que está conformado por grandes figuras. Mira, está Irene Almus, Eduardo Calvo, Alfredo Castellani, está Diana Kamen, Sergio Lombardini y la música de Martina Greiner, bajo la dirección, como te adelanté, de Manuel Santos Inurrieta, que son los protagonistas de esta celebración. Hablamos precisamente con el director de esta obra, Manuel Inurrieta, que contó parte de cómo llevó adelante el guión, la dirección y también la búsqueda del teatro y la política. Sí, bueno, yo hace muchos años trabajo en la búsqueda de un teatro de corte político, social, histórico, y esta obra, que es una comedia cargada de poesía, cargada de humor, de absurdo, también tiene ese condimento, de alguna manera esa posición clara, estética y política. Es una celebración, casualmente en este presente de tanta oscuridad, porque es una celebración que se sucede con todos y con todas. Estos personajes que están esperan a los que estuvieron, a los que están y a los que vendrán. De alguna manera es un elogio, es una gran metáfora a la unidad estética y política. Esta obra no es para nada nihilista, ni habla de un futuro cargado de sentido. No, todo lo contrario. Es un redoble de apuesta, es una celebración colectiva que, como decía, apela a la unidad en la diferencia. Apela a la unidad en la diferencia. Buena manera de plantearlo, ¿no? Totalmente, sí, una forma interesante de plantear lo que es esta obra que, como te dije, mezcla el humor, la poesía, la política y también estas reuniones que son tan necesarias para llevar adelante en estos tiempos. Bueno, los precios de las entradas, ahí que lo van a poder disfrutar en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes al 1500, son realmente módicos, muy accesibles, pero para este viernes no, porque está por suerte todo agotado, Carlos. Cada una de las entradas se vendieron todas, pero para el próximo viernes tenemos un par de entradas para aquellas personas que quieran ir acompañados con su amigo, con su amiga, con su novio, novia, amante o lo que quieran. Así que se ponen en contacto, dejan su número de teléfono y también los 3 últimos números del DNI y están participando del sorteo de este par de entradas. Gracias, Martín, un abrazo grande. Otro para vos, Carlos, buen fin de semana. Bien, en lo personal, cada vez que voy al Centro de la Cultural de la Cooperación a ver un espectáculo o incluso a tomarme un café, cada vez que entro al lugar me siento complacido y agradecido de que existan perspectivas como estas, desde el cooperativismo a hacer una serie de salas y un emprendimiento que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores lugares de Buenos Aires, de esta ciudad tan sufrida y con tanta complejidad. Señorina Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe. Hoy la verdad que tuve una mañana corrida, por eso pido disculpas a la audiencia y a vos, Carlos. Llegué un poco más tarde de lo que comenzó el programa, pero muy linda editorial del Cuchi. Son cosas que pasan a veces en la gran ciudad. Para más adelante en el programa, ¿con qué nos nutrirá? Bueno, vamos a estar conversando con Patricio Abadi, creador de Matámbrico, autor del Equilibrista. Vuelve a estrenar como director en la Argentina luego de exitosas temporadas internacionales, tanto en España como en Estados Unidos, su obra Patti Smith, que es la tercera entrega de biografías ficcionadas, que inicia con Frida Kahlo, luego con Bonus Track y inspirada en Ever Viana, cantante de Dos Paralamas, y ahora con la figura de Patti Smith como eje de un movimiento artístico y cultural poco explorado hasta ahora en la escena teatral, pero sin embargo de gran influencia para nuestra contemporaneidad. En la dramaturgia es de Patricio Abadi, es un gran dramaturgo prolífero y prolífico, y actúa Ivana Sacharsky. Bueno, nada más y nada menos. ¿Recuerdan a Patti Smith en Buenos Aires en medio de la lucha del pañuelo verde, su aporte a la causa? Sí, claro. Power to the People. ¿Se acuerdan a Patti Smith, por ejemplo, recibiendo el premio Nobel en nombre de Bob Dylan, que dijo: yo no voy, pero que vaya Patti, que va a saber agradecerlo mejor que yo? Una figura completamente legendaria de la escena de la cultura universal y del peso de la mujer en la escena de la cultura universal. Nosotros podríamos, Rodrigo Lamardo, sortear un par de entradas. Seamos generosos, 3 pares de entradas para el espectáculo de mañana entre los oyentes que quieran participar. Gracias a todos los que compraron las entradas, vamos a sortear, antes de que concluya este programa de viernes, 3 para los que puedan venir mañana a las 20:30 a Barracas. Se comunican al 11 32 000 530, el WhatsApp de la radio, los metemos en el sorteo y al final ojalá que haya 6 personas que puedan sumarse a las que ya están adentro de nuestro espectáculo, compañero. Auspician la tarde con Carlos Polimeni
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tata Cedrón presenta Canciones Criollas. En el marco de la celebración de sus 60 años de trayectoria artística, Juan Tata Cedrón presenta un concierto que homenajea a la canción argentina, la canción criolla. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono en joyas de dorado en el día de San Jamás. Una selección de canciones tocadas en dúo de guitarras junto a Daniel Frascoli. Porteñito, mano blanca. Canciones criollas. Este viernes, 27 de septiembre a la hora 21 en Cultura del Sur. Avenida Mix, 1066, Temperley. Entradas anticipadas con descuento por passline.com. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tradicional de la música que cambió la historia de Brasil, que Belén Pérez Muñiz aquí con nosotros. Porque Belén Pérez Muñiz es no solo ahijada de Vinicius de Moraes, sino también la heredera de la Fusa, por decirlo de alguna manera. ¿Digo bien la heredera de la Fusa, Belén Pérez Muñiz? Hola Carlos, gracias por invitarnos. Un saludo a toda la audiencia.
Sí, se puede decir heredera de un legado, creo que bastante importante es la FUSA, porque bueno, fue digamos un espacio cultural muy icónico en un momento, ¿no? de la Argentina, también tuvo su sede en Uruguay, y bueno, un poco yo diría que heredé ese legado, ¿no? Padre músico, ¿viste? Y tus padres eran los dueños de la FUSA. Claro, mis padres eran los dueños de la FUSA, los que crearon el concepto, digamos, de esta especie de café con... Los que crearon acá, no lo crearon, lo importaron, ¿no? En un viaje que habían hecho por Europa, por Francia, y decidieron abrir en un localcito que tenía mi papá en Uruguay, este bolichito, que era como un lugar chiquito, pero con espectáculos no solo de música, ¿no? También teatrales, espectáculos de humor, Antonio Gasalla, Carlos Perciavale, ellos estuvieron en la primera temporada. Hacían Nacha Guevara, Horacio Molina, los Pedro y Pablo por primera vez, ¿no? Pedro y Pablo, Amelita Baltar, María Elena Walsh también actuó en la FUSA. Qué fuerte la impronta de Vinicius, Tocchini y los sucesivos espectáculos en las 3 FUSA, Mar del Plata, Buenos Aires y Punta del Este, en el orden inverso, que sellaron tanto el lugar que el resto pasa como desapercibido, como si Norma Leandro o Astor Piazzolla no hubiesen estado ahí también, ¿no? Claro, aparte era un lugar digamos, de encuentro de toda de todo un sector cultural, ¿no es cierto? Igual se mezclaba mucho el público, pero era como un lugar que estaba de moda, había que ir y sí, habían artistas. Yo tengo unas fotos maravillosas que a verlas. En algún momento las voy a poner en un libro, que es lo que me gustaría, ¿no? O sea, no sé, hay una foto por ejemplo, en el living de mi casa en aquel momento. Bueno, que está Astor, Amelita, Vinicius, Libertad Leblanc, no sé, toda una serie de personajes de la cultura que eran los habitués. Libertad Leblanc pertenecía a ese grupo porque la tenemos caracterizada como un mito del cine de explotación sexual femenina. Bueno, pero en ese momento era un sex symbol, entonces... de los más grandes. Claro, entonces frecuentaba la FUSA y bueno, en reuniones que se hacían a veces... también venía. ¿Vinicius no le ofreció casamiento? Seguro que sí. No podía porque estaba custodiado por su mujer en ese Perdón, momento. ¿la octava, la séptima? No, yo conocí la octava mujer de Vinicius. La octava, perdón, la séptima, octava y novena. 9 mujeres tuvo. 9 matrimonios, digamos, ¿no? Sí. Sí, no con todas se casó, ¿no? Obviamente, pero eran parejas formales. Eran parejas formales. No contamos las novias, digamos. Sí, eso ya era un galán. Sí, pero se enamoraba en serio, y las parejas duraban. No era que él por otro lado le engañaba, él se enamoraba y estaba con su pareja pero claro, se enamoraba muy seguido. O sea, claro, se enamoraba de una, dejaba a la que estaba, se enamoraba de otra, dejaba con la que estaba. O lo dejaban a él, qué sé yo. Bueno, en 9 veces pudo haber pasado de todo. La cosa más bonita que existe en el mundo es vivir cada segundo como nunca más, escribió Vinicius de Moraes y lo ponía en la práctica, me parece, más o menos, ¿no? Exacto. Señor Leo Álvarez, guitarrista y arreglador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Guitarrista de jazz, hay que googlearlo por ahí, es un gran músico de jazz. Bueno, este domingo en Bebop, en Uriarte 1658, en la ciudad de Buenos Aires, las entradas se venden en el bebopclub.com.ar. Belén Pérez Muñiz va a cantar a Caetano Veloso con un grupo de acompañamiento que conduce Leo Álvarez, así que están aquí en la radio para compartirnos un poco ese asunto. ¿Por qué el homenaje a Caetano en este momento? A ver, Caetano fue siempre un artista que yo admiré mucho, lo conocí personalmente, hemos pasado alguna Navidad juntos en Río, y es un artista que siempre estuvo muy comprometido con todo lo social, con la cultura, y
Sin embargo, al ser más perteneciente a un movimiento, o sea, a lo que se encuadra en la música popular brasileña, ¿no es cierto? Yo interpreto un poco más todo lo que es más bossa nova, lo que es más clásico, ¿no? Fue un tropicalista, fue alguien que discutió con la hegemonía de la bossa nova en una definición, inyectándole a lo tradicional la música de rock de los 60, básicamente. Exacto, fue como un revolucionario en ese momento, en ese sentido. Quiso introducir en la música popular de Brasil cosas traídas o que eran populares en otras partes del mundo, las guitarras de rock, por ejemplo. Y bueno, es un ícono de la cultura de Brasil. Pero yo no lo interpreté mucho en mi repertorio, ¿no es cierto? A pesar de que lo escuché mucho en mi adolescencia y en mi juventud cuando vivía en Brasil. Y a raíz de sus 80, hace un par de años, quisimos hacer un espectáculo en su homenaje, y bueno, fui rescatando temas así que yo escuchaba de chica y otras cosas un poco más nuevas, y bueno, con la ayuda de Leo fuimos eligiendo así temas, y de mi hija, porque mi hija es muy joven pero es muy fan de Caetano, entonces ella me fue tirando así tips de qué temas hacer. Hicimos ese show y gustó mucho, así que lo repetimos aquel año y el año pasado también, y bueno, ahora quiero volver a rescatar muchas cosas de sus temas, muchas cosas de su vida, que no puedo, los shows en vivo no son muy largos, pero algunas cositas me gusta contar, ¿no? Caetano es un viaje de ida, sin lugar a dudas. Total, es increíble lo camaleónico que es, lo versátil como artista y lo libre que es, ¿no? Que fue lo que él promulgaba también en su juventud, y bueno, ahí tuvo toda una serie de complicaciones con las autoridades por eso. La dictadura lo deportó y lo mandó a Londres cuando era un joven acusado de haber sido encontrado junto a Gilberto Gil fumando un porro en un hotel, cuando lo que molestaba era su indisciplinamiento con respecto al poder, ¿no? Claro, sí, el rótulo fue que no respetaron el himno nacional, bueno, la verdad cualquiera, y bueno, sufrió bastante haber estado privado de su libertad, obviamente. Y bueno, teníamos ganas de volver a presentar este show que a la gente le gustó mucho, y hay temas, es tan amplia la obra de Caetano que es muy difícil. Son 60 años de música. Claro, ¿no? Es muy difícil elegir, pero bueno, fuimos ahí buscando algunas perlitas con la ayuda de Leo, y nada, vamos a estar este domingo a las 19, que está bueno el horario porque es temprano, después la gente se puede ir a dormir temprano, los que trabajan el lunes, y bueno, vamos a estar ahí a las 19 con el cuarteto, Hernán Mandelman en batería, y Nicolás Jurrell en bajo eléctrico. Leo, y bueno, la invito a mi hija Joaquina también a cantar unos temas, a que nos acompañe en algunos temas. Tu hija es Joaquina Álvarez. En el primero de los discos de La Fusa, Vinicius, tu padrino, dice: voy a presentar una joven cantante de Bahía llamada María Betania, que va a cantar un tema de su hermano menor Caetano Veloso, ¿no? Exacto. Eso ocurrió hace 52 años, 53 claro, años. Porque María Betania estuvo en la temporada de Mar del Plata. En esa temporada de Mar del Plata, en La Fusa, que fue una temporada también muy emblemática, porque fue un pasar de músicos y de artistas, no solamente de Brasil. Bueno, vino Chico Buarque también. Horacio Molina, Susana Rinaldi, Maísa Matarazzo, que estaba la gran cantora brasileña, que estaba en otra sede que abrieron mis padres ese verano tiraron la casa por la ventana. Era el verano del 73, ¿no? No, el 72. Nunca mejor dicho, ¿no? Tiraron la casa por la ventana porque se endeudaron hasta... y bueno, nada. Y hay unas anécdotas sobre la casa que compartieron todos, ¿no? A mí, al menos Horacio Molina me contó un par de anécdotas. Claro, eso fue muy divertido, porque alquilaron mis viejos una casa muy grande ahí en el barrio de Los Troncos, y
y no todos, pero la mayoría de los artistas vivían ahí. Claro, Horacio Molina, por ejemplo, vivía ahí, pasó esa temporada ahí con Chunchuna Villafañe. Chunchuna y sus hijas, Juana, Inés. El otro día nos estábamos acordando con Juana lo que nos divertíamos, ¿no? Lo divertido que era todo, lo increíble también de ver a estos artistas. Éramos chicas, pero tampoco éramos tan niñas, digamos que entendíamos un poco todo lo que pasaba, y bueno, tener a Chico Vázquez, Toquinho ahí todos ensayando en el living era una maravilla. Y María Betania, ¿no? Lo que Horacio contaba con un buen humor evidente es que la cosa se puso un poco compleja cuando dando instrucciones sobre cómo compartir una casa tan grande, Vinicius de Moraes propuso que las comidas fueran colectivas, que se hicieran turnos para los baños si eran necesarios, y si estaban todos de acuerdo, compartir las parejas. Y él se dio cuenta en ese momento de que Vinicius miraba a Chunchuna, que Vinicius tenía a su pareja, y lo salvó María Betania, que dijo en voz alta: yo a mi mujer no la comparto con nadie. Eso contaba Horacio, el bueno de Horacio Molina, como síntesis de esas situaciones. Es muy probable. De una época ida, pero llena de sus encantos. ¿Quieren que probemos que ustedes toquen? No son el cuarteto acá, son apenas das, pero dos son un montón, ¿eh? Sí, dos son un montón. Vamos a hacer un tema de uno de los que más me gustan, de Caetano, que habla un poco de la ciudad de São Paulo, donde él vivió. Sampa. Él vivió un tiempo en São Paulo. Él hacía un programa de televisión, justamente, que pues fue como el origen de todos los problemas que después tuvieron en la TV Tupi, y es un tema dedicado a la ciudad de São Paulo, ¿no? Y se fija en una esquina en particular que sería como Corrientes y Ascuénaga, ¿no? En esa esquina lo que pasaba es que había un bar chiquitito donde los baianos pobres podían ir a tomar 8 personas distintas, 2 cafés, y lo bancaban toda la tarde. Entonces, cuando yo le pregunté, después de conocer esa esquina, ¿por qué le dedicaste a esa esquina en particular esta canción? Dijo: porque nos bancó el tipo del bar un montón de tiempo, no teníamos ni plata para pagar 8 cafés y éramos 8. Eran muy jóvenes. Y Ipiranga y Avenida San Juan. Ipiranga y Avenida San Juan. Y en el aniversario de la ciudad de São Paulo, que cumplió 450 años, él hizo un show ahí multitudinario en Ipiranga y Avenida San Juan. Las cosas cambiaron un poco, claro. Sí. Vamos, maestro. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João é que quando eu te vi por ali eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, quando eu te encontrei frente a frente, não vi o teu rosto. Chamei de mau gosto, que vi de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não fomos antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasta o que não conheço, vem de outro sonho feliz de cidade. Aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas vilas, nas filas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo
vejo surgir teus poetas em campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba, quilombo de Zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E os novos baianos te podem curtir numa boa. La más autorizada de aquí para hablar de São Paulo es Marina Glesser. Eu sou paulista, sou também. É mesmo? É. Ah, olha Ella só. nació en San Pablo y vivió en San Pablo hasta los 3 años. Pero ¿te acordás mucho de Sampa? Bueno, volví muchas veces, trabajé ahí, filmé una película en el 2018 donde hacía de Julieta, una paulistana, y tengo familia política a la que voy a visitar y grandes queridos y queridas. Bien. Qué bueno. He aquí una obra maestra de Caetano en que se las arregla para ir desde la autocrítica, ¿no? Es que en Narciso haya feo lo que no es un espejo, Claro. dice, hablando de él, Bayano, mirándose contra el pasto que crece e inunda los edificios en San Pablo, hasta una descripción amorosa de una ciudad gigantesca que se le cae en la cabeza a cualquiera. ¿Cómo es tocar con la bachida de Brasil música desde la Argentina? No, bueno, me llevó bastante tiempo creerme que me salía bien, como unos 10 años. Mientras tanto yo estaba tocando, porque como vengo del jazz, nosotros tenemos aprendido en el jazz en general las batidas brasileras, pero desde Frank Sinatra. Claro. Que es un poco, pasadas por un espectro diferente. Sí, pasada por el filtro del agogó, que es lo que tiene en el oído en general en la cultura norteamericana. Claro. Entonces se parecen un poco al agogó. El agogó es así, es ese ritmo. Entonces la música brasileña es casi igual y los guitarristas norteamericanos hacen prácticamente agogó. Y yo empecé a escuchar a los brasileros, empezamos a tocar con músicos brasileros directamente y me miraban raro al principio. De hecho, cuando Sinatra tocaba o en televisión o en público, lo hacía con Tom Jobim, que era pianista, claro, tocando la guitarra. Claro. Y bueno, obviamente que el músico de jazz es raro que escuche a Tom Jobim, es raro que directamente, ¿no? Yo empecé a descubrir los discos de Jobim, no solamente la versión más americanizada de Jobim, donde está Garote, sino todos los primeros discos de Jobim, el Jobim más brasilero, con temas que son Él se radicó y se fue a vivir a Estados Unidos, claro, después de Sinatra, claro. Cambió la forma de componer también, se empezó a parecer más al estándar de jazz. Sí, más Sergio Méndez que el propio Brasil. Pero hay músicas de Jobim como Sabiá, por ejemplo, temas que son maravillosos que no son muy conocidos. Bueno, a vos te costó un rato convencerse, a Jorge Gilberto inventar la batida le llevó un montón de años y hasta deformarse la mano, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es un caso, es un extraterrestre directamente, es como que bajó, no sabemos de dónde bajó y apareció siendo eso. Y Jorge Gilberto fue un extraterrestre, ¿no? Y Caetano Veloso, tal vez el otro extraterrestre. De hecho, cuando coincidieron en un espectáculo en Buenos Aires, que fue la única vez que lo hicieron, ¿no? En un gran espectáculo, era como ver a dos extraterrestres juntos en un teatro de la calle Corrientes, espectáculo único, imprescindible. Cuando cumpliste 15 fue que Vinicius de Moraes te dijo, vos tenés que dedicarte a cantar, ¿es así? A los 16. En realidad, más que fue un poco, yo considero que fue un poco mi padrino, pero tuve la suerte de acompañarlo como cantante femenina en sus shows, digamos, ¿no? No solamente, por eso yo siempre le estuve tan agradecida, porque no solamente apostó a que le dijo a mi mamá, no, porque Belén canta muy bien brasilero, tiene que cantar brasilero, sino que dijo, bueno, voy a hacer los shows que voy a hacer con ella. Y eso para mí ya fue increíble, ¿no? Fue tirarte a la pileta con un tipo empujándote, además. Un poco, ¿no? Yo decía, bueno, sí. Pero la verdad que fue maravilloso. Fue una experiencia para mí increíble, porque yo era muy chica y él
me guió en mucho, en repertorio, en interpretación. Yo ya hablaba portugués, pero en pronunciación o en cómo interpretar ciertas cosas, y fue un maestro increíble para mí. Qué bueno poder unir todo esto en un recuerdo en una época tan oscura para la Argentina. Muchísimas gracias, Leo, por haber venido al programa, muy amable, por tocar. Belén, muchísimas gracias, que tengan un muy buen show el domingo. Muchísimas gracias. Si quieren, si hay algún oyente quiere 2x1, que me escriba a mi Instagram por privado. ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram es Belén Pérez Muniz 1, el número 1, pero hay muy poquitas, o sea que Belén Pérez Muñiz les voy a aparecer yo. Es Belén Pérez Muniz y el número 1, y por mensaje privado me escriben. Y hay 2x1 para oyentes de AM530. Bien, y ojalá que podamos, como planteó Yaván, caetanear la realidad, porque nos iría un montón mejor. Sí, gracias a los dos. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar. Mas... Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Atahualpa Yupanqui, el trashumante, ¿no? Lo sabemos. Anoche con Rodrigo Lamardo tuvimos el placer de ver una superestrella de la música europea, la cantante catalana Silvia, aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en el Auditorio Belgrano. Silvia Pérez Cruz. Y en un momento de su espectáculo estoy escuchando esta versión de Atahualpa Yupanqui. En medio de una parafernalia enorme, llegó el momento de homenaje a Atahualpa Yupanqui con esta canción, Piedra y Camino, en el medio. Después vendría un homenaje a Luis Alberto Spinetta, pero para una cantante europea enamorada del folclore latinoamericano, Yupanqui es referencia esencial. De hecho, después subió su musa Liliana Herrero para cantar otro tema de Atahualpa Yupanqui, La Chacarera de las Piedras. Federico Randazzo Abad está a punto de estrenar el 3 de octubre en el Cine Gomón Atahualpa Yupanqui, un trashumante. Han pasado 30 años desde la partida de Atahualpa y sin embargo verán su presencia en el centro de nuestra escena. Y es un documental que está basado en archivos digitales preexistentes que forman parte del patrimonio de la familia Atahualpa. Gracias por estar aquí con nosotros, señor director. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Carlos, por la invitación, al contrario. ¿Cómo quedó, Federico, la película finalmente? Es difícil que yo te pueda decir por lo menos cómo quedó. Para mí fue muy difícil hacerla. Fue un camino que no sabíamos que iba a terminar en una película, porque todo comenzó con los comentarios de Roberto Colla Chavero, el único hijo de Atahualpa y Nenet, que nos decía que tenía en su casa tape, cassette, betas, distintos formatos de video que nunca había reproducido, que no sabían qué es lo que tenían. Él los tenía guardados, pero no los había mirado. Guardados, exactamente, esas cajas que están olvidadas y formatos raros de Umatic, Betacam, que no son como domésticos. ¿En Cerro Colorado o en Buenos Aires? En Cerro Colorado, en Buenos Aires, disperso por distintos lugares. Y esa frase para un investigador con pasión de archivo es un montón. Entonces fue, pero ¿cómo? ¿Que no sabés qué hay en él? No sabemos, nunca nadie los vio, digamos.
Con ese comentario empezamos lentamente a digitalizar. Eso siguió con una caja de galletitas criollitas del año 84 con cintas sueltas adentro que iban llegando una vez cada tanto, y ahí empezamos a digitalizar y a mirar materiales. Primero fueron cintas de video, después fueron cintas de audio, después fueron postales, después fueron anotaciones, después fueron las cartas, las famosas cartas que fueron compiladas. Esas compiladas y muchísimas más, te diría 1000 cartas más. 1000 cartas más. Por ejemplo, después fueron las cartas de Nenet Atahualpa, de las que no conocíamos, y así fue que nos encontramos con un tesoro y dijimos, bueno, algo hay que hacer con esto, y acá estamos ahora presentando esta película. Nenet, que en realidad era Antonieta Pepin Fitzpatrick, la esposa francesa de Yupanqui, su última compañera, fue como un fantasma en la vida pública de Yupanqui, ¿no? Autora de un montón de músicas importantísimas, pianista de conciertos, se conocieron aquí mientras ella estaba de gira. Estamos mirando algunos de los documentos de tu película que de verdad ya son extraordinarios, un Yupanqui joven, filmaciones que nunca nadie vio, y la verdad es que Nenet merecería su propia película aparte, ¿no? Exactamente, y un poco así lo entendimos, y por eso es que de alguna manera sobrevolamos el personaje, porque es un personaje complejo desde mi punto de vista, y por lo que fueron estos años de acercarme a ese universo y de investigarlo, todavía carece de una investigación profunda el personaje. Todavía nadie escribió una biografía a la altura de la complejidad de lo que Nenet significó para la música argentina, para Atahualpa, pero sobre todo eso, para la obra que dejó. Y siento que hay mucha mirada todavía muy cargada de lo que queremos encontrar en Nenet, y no sé si lo que Nenet era. Entonces en la película por primera vez le van a escuchar la voz, que en general no se la escucha, con un comentario también bastante delicado y una sentencia sobre el vínculo de la cultura argentina y la cultura francesa, y algunas fotos, y también van a ver materiales de otras mujeres cercanas a la vida de Atahualpa que también habitaron como fantasmas, como bien decías vos. Una de ellas, Lía Valdés, su pareja tucumana, que le significó el alejamiento de Tucumán durante décadas a Atahualpa. Y la madre de sus primeros hijos, digamos. La madre de sus primeros hijos, y otra, su compañera de los últimos días en Francia, su acompañante, amiga y también compañera, Jacqueline Rossi, quien estuvo al lado de él en el momento en que le llegó el silencio. Como él decía, a pesar de que muchas veces acá en Argentina se dijo que Atahualpa murió solo. Bueno, no murió solo, murió luego de un gran homenaje rodeado de gente y acompañado de esta mujer, que en la película le podemos escuchar el testimonio. Qué hermosura, ¿no? En el caso de Nenet, filmaba los temas como Pablo del Cerro. Entonces siempre que vean un tema Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro, se trataba de Nené, que simplemente por un asunto o de machismo o de época o de su propia voluntad de no figurar demasiado, no aparecía como firmando los temas que en rigor escribía, las músicas que ella incorporaba, las melodías y las armonías que caracterizan muchas de las mejores canciones de Yupanqui. Es hermosa la historia de que ella era una concertista francesa de una familia ultramarina francesa, así se dice en francés, los que nacieron fuera del territorio, en algunos territorios colonizados, y vino a dar una gira de conciertos a la Argentina, y en un Tucumán que desconocemos preguntó qué se puede hacer esta noche acá después del concierto, y dijeron vamos a una peña, y ahí conoció al que sería el hombre de su vida, a Roberto Llavero, alias Atahualpa Yupanqui, ¿no? Exactamente, y un vínculo muy particular, porque las cartas, un poco lo que te permite espiar. Una amiga con quien compartíamos parte de esa lectura hablaba de un matrimonio epistolar, porque durante décadas se escribían hasta 3 cartas por día, todos los días, por eso el volumen, la cantidad, y se veían capaz que 20 días, un mes al año, 1 o 2 veces al año, compartían muy poco tiempo. Sin embargo, unas presencias absolutamente consustanciados uno con el otro, ya te digo, como en esa correspondencia, en la administración de esa obra. Y pensemos también un momento donde el artista no era la figura que es hoy, con un equipo de gente, con una industria, con una cantidad de herramientas industrializadas. Estaba solo con su guitarra. Exactamente, yendo por el mundo, y los contratos eran un acuerdo de palabra con alguien, y llegaba a un país, se sentía bien, le daban la paga que le parecía justa por esa noche, iba y grababa un disco. Ese país podía ser Japón en el caso de Yupanqui. En Japón fue durante muchas veces, quizás 10 veces
veces, fue Atahualpa a Japón, y en ese sentido la película volvemos nosotros a Japón después de buscando un poco esa senda de Atahualpa, y por suerte encontramos mucho material, y encontramos a Shiro Hamada, que fue el gran amigo de Atahualpa en sus días de Japón, la única persona con quien hablaba castellano. Shiro Hamada, estudioso, profesor de literatura, traductor de Atahualpa, pero un estudioso, por ejemplo, de Lorca o de Cortázar, y según las cartas que cuenta él, era con el único que podía conversar, entonces era su gran amigo japonés. Casi. Recordamos que perteneció a una estirpe de conversadores, Yupanqui, que le daba mucha importancia a conversar y a conversar mucho antes de pasar a otros asuntos, ¿no? Como que testeaba de quién tenía enfrente mediante el sutil arte de la conversación y la conversación prolongada. Cuando Atahualpa se va de la Argentina en medio del peronismo en el 49 a vivir a Francia y es recibido, graba ahí su primer disco y comparte el Olimpia de París con Edith Piaf. En rigor, Edith Piaf lo presenta al público parisino, que incluye a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, entre otros, que lo empezaron a admirar desde entonces. ¿Se va a Francia porque Nenet tenía un departamento ahí? ¿Ese es el motivo de la elección? ¿O son dos cosas que conviven en una misma realidad sin ser una la parte de la otra? No, en ese sentido a mí me gusta pensar Atahualpa, y por eso también lo del trashumante, porque encuentro que ahí hay algo que lo define mucho, y es que siempre fue un hombre un poco a contramano, ¿no? A contramano de la historia, y con un vínculo muy tensionante, interesante y complejo con el mundo de lo que sería lo popular en la Argentina. Y ahí permitíme trazar como 3 líneas que queremos recoger desde la película. Una lo presenta Atahualpa en la primera parte del siglo XX, cuando la gran migración popular es del campo a la ciudad, cuando la modernidad está llegando para eclipsar a la gente. Y él se va al campo. Viene a Buenos Aires, lo ve a Gardel en vivo a pocos metros de donde estamos conversando ahora, toca la guitarra en algunos conciertos y elige el camino inverso. Se va, pero no solo se va a las provincias, se va a viajar por todo Sudamérica durante 15, 16, 18 años, la mayoría de ese tiempo a caballo, ¿verdad? Todo un gesto. ¿Y qué es lo que hacen esos viajes? Constituye lo que va a ser después la música popular de esta parte del continente. Hasta ese momento, una baguala, un estilo, una milonga, una samba, una chacarera eran todas piezas dispersas de un imaginario. Después de Atahualpa, todo eso es el folclore. Esa es como la primera operación, que va a contramano, digo, del gesto de la ciudad al campo. El segundo es 20 años después, durante el peronismo, el gran movimiento que viene a contener todas esas mayorías populares y ese pueblo que Atahualpa había ayudado de alguna manera a identificar. Atahualpa está en la vereda de enfrente. Se afilia al Partido Comunista 20 días antes del 17 de octubre del 45 y queda efectivamente como cepillo a contrapelo. Al poco tiempo es prohibido, es perseguido, es censurado, es encarcelado, y ahí es que hace ese viaje del que decís vos, sobre el que ahora volvemos si querés, en el año 49, que primero va con toda la gente del Partido Comunista a varios países del bloque soviético, pero después no llega a Moscú, que era su objetivo, y un poco desencantado es que termina en el París capitalista triunfando de la mano de Edith Piaf, promovido por los vínculos, por los círculos comunistas, pero es ahí que se da como esa especie de paradoja. Y luego el tercer movimiento que encontramos es que 20 años después, cuando efectivamente en América Latina la idea de la identidad vinculada a nuestras tradiciones originarias adquiere fuerza, Atahualpa está instalado en Europa, está viviendo en París y no participa de lo que serían nuestros movimientos insurgentes de la década del 60 y el 70. Él ya está convertido en mito en ese momento. De manera que lo encontramos durante todo el siglo XX un poco yendo a contramano del mismo pueblo que como nadie ayudó a constituir y a definir, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de la cultura. Es ahí un poco las tensiones entre las cuales nos fuimos apasionando y que hicimos como este recorte. Se nota mucho la pasión, pero además es brillante la teoría del ir a contrapelo, ir a contramarea, que definía un poco el carácter ciertamente hosco, huraño, diría yo, a veces refractario a los elogios que Yupanqui tuvo en toda su vida. A mí me tocó conocerlo, acompañarlo, entrevistarlo en su casa, acceder a su intimidad. Me tocaron un montón de instancias, escribí después un libro, etcétera, etcétera, y siempre me llamó la atención esas formas de humor irónico en que él disfrazaba la necesidad que tenía de poner distancia de los elogios, de las invasiones, de que lo categorizaran. Yupanqui es un caso aparte, una experiencia de alguien que a partir de los pueblos originarios casi que llegó al budismo conceptual, pero sin reclamar para sí ningún elogio y más bien rechazándolos.
en ese sentido un personaje complejo porque se inventa una identidad de él y hoy por hoy desde las miradas de la apropiación cultural, la idea de que un muchacho con rasgos un poco criollos, un poco inmigrantes, se cambia el nombre, se monte ese personaje y se lo cree tanto el personaje de Atahualpa Yupanqui que en un momento le pide a Nenet que no le mande más cartas a París a nombre de Atahualpa Yupanqui, porque su nombre real era Roberto Chavero, y tenía que ir al correo y mostrarle el diario donde decía yo soy Atahualpa Yupanqui para que le entreguen la correspondencia. Digo, ¿a qué nivel se montan un personaje que con su propia familia se lo creen y se tratan como tal, más allá de los formalismos legales y demás? Interesantísimo, ¿no? Estuvimos viendo en el streaming, los vamos a convocar a todos si quieren ir a ver la película. El estreno es el 3 de octubre de la semana que viene, es el jueves que viene, a las 22, y después la película estará en cartel en el Cine Gomorra en funciones a las 16 y 17:50, ¿no? Y 22 horas. Y 22, las 3 funciones por día. Es muy interesante, ¿no? El afiche de la película. ¿De dónde sale ese Yupanqui montado sobre un árbol que está en la tapa de la película? De estas cientos de fotos que encontramos ahí desperdigadas en su biblioteca y su archivo de Cerro Colorado, nos parecía muy grave, es muy difícil sintetizar semejante personalidad, porque también, como bien vos decías, y a mí me gusta un poco hasta provocando, decía, Atahualpa es tan mítico que una misma frase de Atahualpa para fin de año o para, o sea, alguna fecha particular, te la puede mandar un pastor evangélico y un militante de izquierda, la radio de las madres y un ministerio oficial, gente de diversas ideologías y de distintas estirpes llegan a él buscando algo que nunca defrauda a Atahualpa, y en ese sentido a mí me gusta decir que si Atahualpa no hubiera sido un cantor, igual hubiera sido un personaje clave de nuestra cultura, porque era un enorme poeta. Pero si no hubiera sido ni cantor ni poeta, hubiera sido enorme porque fue un instrumentista y un intérprete de guitarra superior. Pero si no hubiera sido cantor, poeta, instrumentista, como etnomusicólogo, lo que investigó y recuperó ya le hubiera valido una puerta grande en nuestra cultura. Pero más allá de todo eso, también fue un filósofo. Y en si solo hubiera pensado Atahualpa... Si solo hubiera pensado, y con esa mezcla que tenía entre brujo y sabio para hablar y para poder comunicar toda la profundidad de la identidad de nuestro continente, ponele que nunca hubiera cantado, no hubiera escrito nada, no hubiera viajado, ya solo con eso hubiera sido un personaje trascendente de nuestra historia. Entonces, esta película es una de las pinceladas posibles de Atahualpa, puede gustar más a alguien, menos. El objetivo es volver a este personaje que en estos tiempos de tanta confusión, incertidumbre, que estamos tan turbados para pensar y para pensarnos nuestra identidad, nuestra cultura, nosotros encontramos ahí un tesoro en el cual vemos que hay muchas claves, no del pasado, como muchas veces se piensa que Atahualpa es un reflejo de esa Argentina rural y originaria, sino del futuro. Bien, es el tipo que escribió Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, y tuvo la decencia de atribuirle eso a un arriero que había visto pasar un día mientras descansaba debajo de un árbol en Tucumán, ¿no? Difícil de creer que fuera la frase de un arriero. Para mí él inventó el arriero para justificar su grandeza, ¿no? Para que nadie le dijera qué bueno lo que escribiste. No, eso no lo escribí yo, lo escribió otra persona. Eso eran los modos a veces irónicos de Atahualpa Yupanqui. Vos tendrías que hacer un espectáculo de stand-up llamado Donata. Gracias, Carlos. Creo que por ahora, con esta, veamos la película, por ahora con esta dosis de Atahualpa, llevo casi 10 años dando vueltas. Claro, con pero esta aventura. mirá con la película detrás y vos adelante diciendo las cosas que decís, que son muy hermosas. En algún momento me he dicho que soy mejor comentando que dirigiendo la película, pero bueno, ya eso... Estoy seguro que no. Lo van a definir ustedes. Saben que además, para colmo, Atahualpa inventó la idea de que como lo que importa son las canciones y las guitarras, importan poco los autores y compositores, y que el gran éxito final de un autor y compositor es convertirse en anónimo. Es decir, que la gente sepa que existe el arriero, que haya escuchado la versión de Divididos producida por Gustavo Santaolalla y que le guste la canción más allá de quién la haya escrito. Es lo mismo que pensó el Cuchi de Guizamón un día que escuchó como un pibe que pasaba en bicicleta silbaba una samba suya y cuando le preguntó no sabía quién era el autor. Qué lindo que eso pase.
Federico Randazzo, gracias por haber venido al programa. Felicitaciones por lo que hiciste desde ya. No hemos visto la película, iremos a verla. Y gracias por tanta pasión y entusiasmo. Al contrario, Carlos, gracias a ustedes por difundir. Naturalmente que los esperamos ahí. Y este es apenas el inicio del recorrido. Esperemos que se pueda, cuanto más gente pueda ir ahora, más la sostendremos en cartelera. Pero aparte de ello, ya estamos pensando, y por eso también apelar a la audiencia, para presentarla en todos aquellos lugares donde haya interés. Ahí merecemos volver un poco a Atahualpa. La película se llama Atahualpa Yupanqui, un trashumante. Seguí Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas. La historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio AM530. La mañana ya pasó con sus urgencias. Ahora bajamos un cambio. Nos tomamos un café y juntos disfrutamos de la radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. 4 en la dinámica del programa en este viernes cargado de contenidos aquí, gracias a la coordinación y producción general de Rodrigo Lamardo, a la producción de Luciano Murat, a la asistencia de producción de Franco Polimeni, a Martín Suárez, ya salió en el Móvil 1, a Charlie Escalante en la operación técnica, a Renata Pérez Córdoba con la responsabilidad del streaming, a nuestros compañeros en las redes, Alan Martínez, Manon Sanseverino y Nicolás Pasos. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Marina Glesser con ustedes. Bueno, te contaba, Carlos, al principio del programa que Patricio Abadi es creador de Matambre y coautor del Equilibrista, hizo varias obras como dramaturgo, también es actor y director. Yo tuve el privilegio, la dicha y el placer de que me dirigiera hace ya varios años en el Teatro Sarmiento, en el Estadio de Arena, junto a Santiago Bernori y Pablo Seijo, y ahora está reponiendo esta obra ganadora del Fondo Nacional de las Artes, que se llama Patti Smith. Así que le damos la bienvenida a Patricio Abadi, qué gusto saludarte, Marina Glesser y Carlos Polimeni desde Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo andás? Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Carlos, muchísimas gracias por llamarme. Marina, querida amiga, además de una actriz que tuve el privilegio de dirigir y de compartir proyectos, que la quiero mucho. Un placer saludarla, y a vos, Carlos, que no te conozco, igualmente el placer. Abrazo grande, estamos compartiendo ahora el póster de tu obra de Patti Smith, tu obra escrita y dirigida. Bueno, esta obra está situada en 1989, gran año, ¿no? Mundial. Patti Smith, interpretada por Ivana Sacharsky, recibe la noticia de la muerte del compañero de vida, el artista plástico Robert, a ver, decime bien, ¿cómo se dice? Mapplethorpe. Sí. Un fotógrafo completamente emblemático de la historia. Exactamente, y para homenajearlo improvisa un velorio artístico performático que es al mismo tiempo una conferencia de amor, digamos, un manifiesto amoroso, ¿no? Exacto. Bueno, viene a ser como la tercera obra, o sea, Patti evoca e invoca mientras los restos de su amor, de su vida, se van transformando en luz. En el Hotel Chelsea, lisérgicos años 60, feminismo, música, poesía, locura e inspiración en este ritual de despedida con toda la impronta beatnik. Patti Smith es una gran referenta del movimiento artístico y cultural, poco explorado en la escena teatral. ¿Por qué después de hacer Frida Kahlo y de Bonus Track viniste con Patti Smith? Bueno, cuando leías y hablabas acerca de todo lo que la obra abarca y atraviesa, pensaba que es lo abismal que es y lo difícil que es encontrar un vector en estos personajes tan rizomáticos y tan plurales que son los artistas indefinibles, ¿no? Porque Patti Smith es la reina del punk, como dicen, pero al mismo tiempo es una poeta, al mismo tiempo estuvo acá en el CCK hace 3-4 años y fusionó esas lecturas de poemas con sus testimonios acerca del feminismo. Entonces hay algo de lo oceánico del personaje, lo indefinible, que a mí me resultó muy atractivo, pero en lo personal, la escritura. A mí me interesa mucho ella como escritora y sobre todo como polo de atracción de una constelación de artistas que admiro muchísimo. Es decir, cuando digo como polo, digo, a veces no solo me interesan en estas series de biografías ficcionadas, no solo me interesa el personaje en sí, sino todos los otros artistas o el resto del movimiento cultural que está orbitando en torno a ese artista. Entonces, en este caso, lo que está orbitando me parece fascinante, que es la generación beatnik, Aullidos, On the Road, ese comienzo, no sé si seguramente algunos conocen el poema, otros no, el de Aullidos, que comienza diciendo que he visto las mejores mentes de mi generación perdidas en manos de LSD. Es decir, esa fascinación que después también recogen, por ejemplo, Los Redondos de Ricota, cuando arrancan, toda esa lisergia que incluso los 80 de acá locales capitalizaron con todo su eros y con todo su tánato, con todo su reviente y con toda su brillantez, un poco viene de allá. Entonces, esos monstruos y el Hotel Chelsea como si fuera ese lugar, ese limbo, páramo, paraíso, infierno que los contenía, ¿no? Pensemos que para nosotros ahora es
un ícono el Hotel Chelsea, pero para ellos en ese momento era como un hostel, como si ahora estuvieran en un hostel, acá en la esquina, uno que tocaba muy bien la guitarra, otro que escribía muy bien, y que, bueno, eso. Entonces, esos mundos que terminan siendo colosales, como es la generación beatnik, me interesa pensar que en un momento fueron movimientos de muchachas y muchachos que tenían como voluntad lo creativo casi para escapar de la muerte, ¿no? Qué lindo lo que decís, me resulta muy inspirador y también homologo un poco con la realidad. Me viene también El almuerzo desnudo, yo leí Éramos unos niños. Hay algo de esa generación beat que venía a poner, como vos bien decías recién, la creatividad como énfasis, ¿no? Para salvarse de toda la oscuridad, ¿no? que los rodeaba. Hoy reponés esta obra en un contexto, venís justamente además de Europa, ¿no? De un paseo internacional. En este contexto, ¿cómo lo estás viviendo vos como dramaturgo, que siempre estuviste comprometido un poco al tiempo y al espacio político que te toca vivir según tu arte? No desde una solemnidad, sino siempre desde un lugar, cuando hiciste Matambre, ¿no? No le temo al vacío, pero bueno. Ya no pienso en Matambre. Ya no pienso en Matambre. Ni le temo al vacío. Eso, ya no pienso en Matambre ni le temo al vacío, todo siempre muy asociado a tu contexto social. Hoy, ¿cómo lo estás viviendo, Patricio Abadí? Bueno, en Matambre también actuaste, Marina. Es verdad. Un personaje espectacular. Es verdad. Que entrabas con un paraguas y una malla enteriza en el sótano de la CLAC. Me acuerdo perfectamente de esa noche. Qué lindo. Sí, bueno, antes que nada es un estreno. Nosotros hicimos en tu programa de radio el año pasado un work in progress que era leído en el contexto de la pandemia, que vos generosamente nos abriste ese espacio, pero este es estreno escénico, que hace por primera vez. Yo conozco el texto porque fue radioteatro primero. Exactamente, vos nos abriste las puertas en ese momento de pandemia tan crítico para los artistas, hicimos una lectura, pero se estrena por primera vez en el escenario ahora, el sábado 5 de octubre. Sábado 5 de octubre en el Excéntrico de la 18. Sí, en el Excéntrico de las 18, y para la gente que no puede los sábados, porque a veces a los artistas se les complique los sábados a la noche, vamos a hacer una función especial un domingo al mediodía, el domingo 13 de octubre a las 12, cosa que la gente ve Patti Smith y después se puede ir a almorzar por ahí el domingo a disfrutar del domingo. Lo pensamos un poco para tener otra alternativa a la gente que no puede los sábados. Muy buena idea, domingo 12 horas, el 13 de octubre, el Excéntrico de la 18 es Lerma 420, esta obra es Patti Smith. Bueno. Exactamente, pero te quiero contestar lo que me preguntaste. Bien. Lo que me preguntaste, mira, sí, resuena en esta época, en el momento que estamos atravesando, digamos, ya incluso en el modo de producción. Nosotros esta obra es una obra de teatro independiente que le estamos haciendo, como dicen ahora, con la nuestra, digamos, con la nuestra en el sentido de se está haciendo sin ningún tipo de apoyo estatal, cultural. Sin ningún tipo de apoyo, por ahí nos vienen rebotados los subsidios que hemos pedido hasta ahora, con criterios que uno desconoce. No es que uno se crea merecedor más que otros de los subsidios, pero no está muy claro si se sigue financiando la cultura, cómo se sigue financiando. Yo siento como artista, hace 20 años que hago teatro, que es un momento muy difuso y que los que estamos haciendo esta obra, por ejemplo, que somos 12, 14 artistas que hoy nos despertamos a ensayar y tenemos todo el entusiasmo, lo estamos haciendo más que nunca por pasión y porque tenemos la necesidad del lenguaje, de nuestro lenguaje, que es un poco lo que nos da la pasión y las ganas de hacer las otras cosas de la vida, que son la responsabilidad, digamos. Entonces, nosotros lo seguimos haciendo igual. Lo que pasa es que para hacerlo con calidad y para que el espectador se pueda llevar una idea, una experiencia escénica más copada, y hay veces que es inevitable necesitar un poco de recursos, pero bueno, lo hacemos sin quejarnos y también pensando que en algún momento se tendrán que acomodar las cosas, porque se está haciendo muy difícil los costos para producir teatro independiente. Es decir, no, sin queja, pero sí con reclamo, ¿no? Porque digo, la inversión en la cultura, muy bien decís, trabajo hace 20 años como dramaturgo y en el teatro, está recontra formado, sos un pibe muy formado para las artes escénicas y para la dramaturgia, y aportaste a la ciudad de Buenos Aires un espacio cultural, ¿no? El Onírico, donde además impartiste clases y formaste a otras personas en
el arte dramático. Sí. Digo, ¿por qué no habría que invertir en vos como un valor agregado a la situación de desarrollo? Porque ellos quieren un modelo subdesarrollado. Vos decís muy bien, no tengo los medios de producción y lo estamos haciendo con la nuestra por pasión y porque no dejamos de hacer nunca, pero en realidad lo que es tuyo, ellos te lo están saqueando y se lo están dando a otros de que son intereses foráneos, digamos, que ni siquiera responden a lo que es nacional. Claro, sí. Es así. A mí me da un poco de pudor, no sé si la palabra es pudor. No me parece correcto que yo diga que soy merecedor que la gente o del Estado me dé su plata. Lo que sí puedo decir que me saca a mí del medio es realmente cuando yo tenía el espacio de arte, fui testigo como durante los 7 años que tuvimos el onírico, el espacio cultural, hubo muchísima gente que la calidad de vida le mejoró, en el sentido de que por ahí era gente que venía de laburar en la oficina estresada tomando clonazepam y llegaba a las clases de teatro y encontraba por ahí un lugar creativo de intercambio. De ahí se hacían grupos hasta sociales, algunos se profesionalizaban, pero otros lo tomaban como un lugar de esparcimiento. Entonces, digamos, el teatro tiene un lugar que hay que mirarlo también como un apoyo para que la sociedad se maneje de una manera más equilibrada en sus expresiones. Digamos, hoy por hoy me parece, está todo tan beligerante donde no puede haber matices. Entonces, todas esas velocidades y esas rabias, esos exabruptos, lo que hacen es producir un hiato, es decir, no hay distancia ni proceso para lo emocional ni para la contemplación que necesita una obra de arte, la emoción, la contemplación, la dialéctica. Entonces, me parece que por todos lados habría que seguir reflexionando y tratar de no ir llevando las cosas hacia el lado que a uno le conviene, pero sí como sociedad tratar de mirar cómo vamos a hacer para no estar en una zona de tanta rispidez y ubicar a la cultura en el lugar que la cultura merece, porque bueno, justamente ahora que hablamos de esta generación que trata la obra de la generación Beat, fundamentalmente es un movimiento cultural. Es decir, si ese movimiento cultural no hubiera existido, hay mucho del arte que tenemos hoy en día, que el arte que después se comercializó, que no hubiera existido. No hay que querer capitalizar inmediatamente. Hay veces que se capitalizan las consecuencias de ciertas inspiraciones, pero para eso creo que tiene que haber un pensamiento y tiene que interesar realmente en lo que la cultura puede producir como pensamiento y como lenguaje. Si quienes deciden piensan que eso no tiene importancia, bueno, estamos más complicados, digamos. Es muy lindo lo que decís, me deja pensando y reflexionando y contemplando, sobre todo para estas épocas de tanta hostilidad viene a ser un cierto bálsamo, sobre todo en cómo expresás las palabras y esto que te decía, que no sos para nada solemne. Justo nos quedan muy poquitos minutos para que se nos termine el programa de hoy. Vamos a invitar a todos a ver Patti Smith en el Excéntrico de la 18, Lerma 420. Las funciones son los sábados a partir del 5 de octubre a las 22:30 y también el domingo 13 de octubre a las 12 del mediodía. Patricio Abadi, qué gusto conversar con vos, me quedaría un rato largo charlando y Carlos se quedó también con una pregunta en el tintero para hacerte. Me alegra escucharte bien y no dejes de hacer por amor a lo que haces y también a todos nosotros que nos gusta mucho tu arte. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes, a vos y a Carlos y bueno, nos estamos viendo y ojalá que tanto Carlos como vos puedan venir a ver la obra, me avisan y los invitamos. Abrazo grande y muy amable por la invitación. Simplemente a modo de reflexión, en su vida Patti Smith publicó 11 discos originales, pero publicó 20 libros y cuando Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura le pidió a ella que lo recibiera en su nombre, ¿no? Tan artista del campo de la música como artista del campo de la literatura. Abrazo grande. Abrazo, Carlos, gracias, hasta luego, chau, chau. Chau, chau. 15:59, tenemos que terminar el programa, señora. Estamos escuchando a Patti Smith, súper valiosa. Sí, claro. Ella, en su pensamiento, en sus libros, otra que también, si no hubiera escrito y hubiera hecho música, igual sería lo que es. Yo creo que si su amigo Robert Mapplethorpe solamente le hubiese sacado fotos, también sería lo que es en esa. Sería igualmente un ícono. Patti Smith, que además tiene esta obra con canciones como Power to the People, escuchamos recién, o sus versiones de los clásicos de el propio Dylan, que son completamente extraordinarias. Mujer adelantadísima a su época.
Queremos contar que se ganaron entradas para ir a ver espectáculos hoy durante el programa de la hora celebración en el Centro Cultural de la Cooperación. Iván Nahuel Ballesteros, terminado 445 su documento, su DNI, gracias. Para ver mañana La Patria no se vende en Barracas, Mabel Bucetti, DNI terminado en 364, Silvia de Caballito, DNI terminado en 114. Ojalá todos disfruten, sus nombres van a estar en la lista de los invitados en la entrada, tanto en el Centro Cultural de la Cooperación como en Dor Narciso en Barracas. Terminamos el programa porque ya viene Pablo Caruso. Convuelvan las ideas, Carlos, buen fin de semana, buena función de La Patria no se vende, ojalá no se venda, no vendan Aerolíneas Argentinas, no nos vendan, y nos vemos el lunes entonces en este día y cada día como siempre. Que vuelvan las ideas y que vuelvan los buenos, estamos en el imperio de los malos.